Dios les bendiga, amados hermanos. Deseo que todos se encuentren muy bien, llenos de las bendiciones del Señor. Hoy he querido hacer un video más personal. Voy a estar compartiendo un testimonio mío acerca de cómo fue la primera vez que escuché la voz de Dios, qué fue lo que el Señor me dijo y qué provocó esa experiencia en mi vida. En el video anterior estuvimos hablando acerca de cómo el Señor desea hablar a todos sus hijos, cómo el Espíritu Santo ha sido enviado a guiarnos, a enseñarnos, a llevarnos a un entendimiento y revelación de la verdad, y que todo eso Él lo hace hablándonos. Y dije, voy a compartir mi testimonio personal acerca de cómo fue la primera vez que escuché al Señor, porque sé que no es lo mismo dar conceptos, aunque estemos yendo a la Escritura, y muchos de ustedes al escuchar los textos bíblicos de los que hablamos seguramente dijeron, sí, es cierto, está todo en la palabra de Dios, pero cuando escuchamos testimonios, cuando escuchamos experiencias, cuando escuchamos lo que otras personas han vivido, eso definitivamente es muy valioso, edifica nuestra fe, nos fortalece y también nos ayuda a entender con más claridad cómo las verdades que leemos en la palabra de Dios se aplican en la vida real, cómo funciona esto en la vida real. Entonces, si deseas escuchar este testimonio, no te vayas, quédate hasta el final porque sé que va a ser de edificación para ti. Esto que les voy a contar sucedió hace muchos años. Mi esposo y yo estábamos relativamente recién casados y específicamente en esta etapa nosotros estábamos cursando nuestros estudios de licenciatura en teología. Sucedió específicamente en un periodo de descanso vacacional entre un curso y otro, entre un año y otro. Y aunque esto pueda sorprender a muchas personas, nosotros nunca habíamos escuchado con claridad la voz de Dios. Sí, éramos personas que estábamos muy comprometidos en nuestra iglesia. Mi esposo había servido como misionero desde bien joven, había estado acompañando a fundadores de iglesias en los campos de nuestra ciudad, había sido pastor de jóvenes durante varios años, se dedicaba a discipular grupos de jóvenes desde antes incluso de casarnos, y después de casarnos pues estábamos sirviendo a Dios de igual manera, discipulando, enseñando en clases de escuela dominical, sirviendo en la predicación de la iglesia local. Es decir, éramos gente que estábamos bien involucrados con el ministerio de la iglesia local donde nosotros estábamos en ese momento. Y aunque orábamos, intentábamos de buscar al Señor, mi esposo era un joven que se dedicaba mucho a ayunar, a hacer vigilias, era alguien muy ferviente en su búsqueda de Dios. Sin embargo, nunca habíamos sentido la voz de Dios de la manera en que les voy a contar ahora. Y esto, hermanos, es interesante porque a veces nosotros creemos que por estar muy involucrados en el servicio de nuestra iglesia, por estar llenos de actividades, por incluso estudiar mucho la Biblia, creemos que ya estamos conectados con el Señor. Sin embargo, dentro de nosotros sentimos que algo nos falta, sentimos que no hemos tenido un encuentro demasiado cercano con la persona del Espíritu Santo. Decimos, Dios me mostró esto, pero cuando decimos Dios me mostró esto, a veces nos referimos a que simplemente leímos un versículo y dijimos, bueno, esto es lo que significa, esto es lo que yo tengo que hacer de acuerdo a este versículo. Pero quizás tú te encuentres en esta situación en que nunca realmente hayas escuchado al Señor decirte algo personal, algo que se aplica a tu vida. Entonces, en esta situación nos encontrábamos nosotros, y es interesante porque antes de que el Señor nos hablara en esta ocasión, nosotros estábamos experimentando una etapa en nuestra vida de mucha sequedad espiritual. En ese tiempo nosotros nos estábamos dando cuenta que nos costaba muchísimo orar, prácticamente no orábamos, y si lo hacíamos era de una forma muy protocolar, como los cristianos tenemos que orar, vamos a orar. Casi no teníamos deseo de estudiar la Biblia, no sentíamos ese fuego en nuestro corazón. Hacíamos las cosas porque sabíamos que teníamos que hacerlas, que teníamos un deber como cristianos de hacer determinadas cosas, de congregarnos, de leer la Biblia, de orar. Incluso estábamos estudiando para ser pastores, ya pueden imaginarse. Pero dentro de nosotros sabíamos que algo estaba mal, sabíamos que algo estaba faltando, sabíamos que no estábamos experimentando la presencia real de Dios en nuestra vida. Nosotros comenzamos a notar esto y empezamos a examinarnos. Y dijimos, algo no está bien. Y creo que este es el primer paso para escuchar la voz de Dios. Si tú te sientes de esta misma manera, no tienes deseos de orar, no tienes deseos de leer la Biblia, no tienes deseo de servir a Dios, y si lo haces más por compromiso, porque sabes que es lo correcto, pero no como algo que te nace, como un fuego, que tú lo disfrutas porque amas al Señor, porque Él te está guiando.
este testimonio te puede servir mucho, porque puede ser que tú estés experimentando algo similar. Nosotros empezamos a examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Empezamos a examinarnos y a notar que no estábamos bien. Y el primer paso siempre para escuchar la voz de Dios es la humildad. Uno tiene que humillarse, uno tiene que reconocer que no está bien. Y mi esposo y yo, porque los dos estábamos experimentando lo mismo, dijimos, vamos a buscar al Señor, pero vamos a buscarlo con humildad. Vamos a buscarlo con corazón abierto. No como cuando uno pone un muro, levanta un muro y dice, yo estoy bien, no sé por qué Dios no me habla si yo estoy bien. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no quiere hablarme? ¿Será que estoy en un proceso? Nosotros en ese momento dijimos, nosotros somos los que no estamos bien. Hay algo que está mal, porque Dios ha prometido hablarnos, Dios ha prometido revelarse a sus hijos. Así que si Él no nos está hablando, el problema tiene que estar en nosotros. Entonces adoptamos esta posición. Y una vez que ya habíamos reconocido realmente que algo estaba mal y que necesitábamos que Dios nos ayudara y nos dijera qué era lo que estaba pasando, dijimos, vamos a hacer una oración. Y esa oración, hermanos, nos salió de lo más profundo del corazón. Fuimos cada uno, nos fuimos para un lugar diferente de la casa, cada uno por su lado nos fuimos a orar, pero realmente con humildad, realmente diciendo, Señor, ya no aguantamos más esta situación, por favor háblanos, por favor muéstranos qué es lo que está pasando, por qué estamos así. Nosotros queremos servirte, estamos incluso estudiando para el ministerio y no podemos estar en esta situación, no podemos seguir así. Muéstranos lo que sea que hayamos hecho mal, en lo que sea que estemos pecando, en lo que sea que estemos fallándote, por favor háblanos, porque nosotros queremos escucharte, nosotros queremos conocerte realmente. Y cada uno nos fuimos a orar para un lado de la casa y ahí nos pasamos un buen tiempo. Más de una hora estuvimos orando, y cuando yo fui a orar, yo fui de una forma tan quebrantada, podría decir, pero no porque estaba llorando solamente, sino porque realmente mi corazón estaba quebrantado. Mi corazón estaba en un punto en el que yo decía, lo que sea que Dios me muestre, yo lo voy a hacer, porque yo quiero su presencia más que cualquier otra cosa. Y cuando Dios ve que tú vas a orar de esa manera, cuando Dios ve que tú te acercas a Él en una humildad total, en un reconocimiento de tu condición, en un reconocimiento de que tú dependes de Él, de que tú no confías en tu propia justicia, sino que tú reconoces que si algo no está funcionando bien, es tu responsabilidad, es porque algo no estás haciendo bien y no le estás echando la culpa a Él. El Señor se acerca, el Señor habla. Entonces, en ese momento, amados, para no hacerles larga la historia, el Señor me mostró tres cosas en las que yo estaba fallando, por las cuales su presencia había dejado de manifestarse en mi vida. El fluir de su gracia estaba siendo opacado por estas tres cosas que yo estaba cometiendo. O sea, yo había contristado a la persona del Espíritu Santo, lo había entristecido con las cosas que yo estaba haciendo. Y es interesante cómo el Señor habla de una forma que aunque Él te esté corrigiendo por algo que tú estás haciendo mal, aún así tú no sientes una culpa condenatoria, sino que tú te sientes mal por lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo viene un consuelo del Espíritu Santo como diciendo, pero no te preocupes porque yo te voy a ayudar a salir de esto. Si tú entregas estas áreas de tu vida en mis manos, yo te voy a ayudar. Yo te voy a dar la gracia y el poder para que tú puedas vencer esto. Y así fue como yo me sentí. El Señor me corrigió en estas tres áreas, pero mientras Él me hablaba, esas palabras fueron escribiendo en mi espíritu lo que estaba bien. Él fue escribiendo en mi espíritu lo correcto, lo contrario a lo que yo estaba haciendo, y por esa razón, mientras Él me estaba hablando, yo estaba sintiendo ya el deseo y la fuerza para arrepentirme y cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir en las cosas que Él me estaba hablando. Porque esa es la diferencia de cuando tú lees un texto en la Biblia sin el poder de Dios, sin la gracia de Dios. Cuando el Espíritu Santo te habla, Él escribe en tu corazón la verdad de Dios. Y cuando Él escribe en tu corazón, entonces tú empiezas a sentir la gracia y el poder para dejar cualquier cosa
que Él te esté mostrando que esté mal. Y eso fue lo que pasó ese día. Yo sentí el poder siendo ministrado en mi espíritu para dejar estas cosas y hacer lo que era correcto. Pero lo interesante de esto es que cuando yo termino de orar y me levanto y mi esposo me sale al encuentro, venía con su cara iluminada y él me dijo: no vas a creer lo que me pasó, el Señor me habló. Y ¿saben qué? Cuando nos ponemos a conversar nos damos cuenta que el Señor le había hablado a él de 3 cosas y eran las mismas 3 cosas que me había mostrado a mí. Es decir, que nosotros estábamos mal en 3 áreas y el Señor tuvo tanta misericordia de nosotros que nos habló a los 2 cuando vio que realmente estábamos dispuestos, que estábamos buscando con sinceridad la causa del problema. La voz del Señor vino y nos habló a cada uno lo mismo para confirmar aún más esta revelación. Entonces hoy quiero compartir contigo qué fue las 3 cosas que el Señor me dijo. Quizás no entre en mucho detalle porque algunas de estas cosas involucran a otras personas, así que no voy a mencionar nombres, pero sí quiero compartir un poco sobre estas 3 áreas. No es algo que me avergüence, al contrario, siempre que tenemos la oportunidad lo compartimos porque sabemos que hay mucha gente que puede estar experimentando lo mismo y sabemos que esta experiencia los puede ayudar muchísimo. Y las iglesias que hemos pastoreado, de hecho, creo que siempre lo hemos contado como un testimonio de cómo estas 3 cosas pueden afectarnos y cómo la voz y la gracia del Señor vienen cuando nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos de cualquier pecado, de cualquier fallo, de cualquier conducta equivocada en la que estemos incurriendo. Entonces, quiero comenzar. Bueno, nosotros en ese tiempo estábamos anhelando mucho lo sobrenatural, estábamos pidiéndole al Señor que nos usara con poder, que nos llenara del poder del Espíritu Santo, porque siempre deseamos, desde que éramos bien jóvenes, ver lo que se lee en el libro de los Hechos. Queríamos ver el poder del Espíritu Santo en acción, y no solamente leerlo en la Biblia, sino verlo en nuestra vida de forma tangible. Y esta era nuestra oración constantemente, era nuestro deseo, era nuestro tema de conversación. Queríamos ser ministros que pudieran ser instrumentos del poder visible de Jesucristo, transformando la vida de la gente en sanidad, en liberación, en profecía, en todo lo que muestra la palabra de Dios. Y nosotros siempre estábamos pidiéndole al Señor: Señor, úsanos con poder. Entonces, la primera cosa que el Espíritu Santo nos dijo claramente fue: ustedes desean escuchar mi voz. Ustedes desean tener revelación espiritual. Ustedes desean profetizar. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, ustedes están metiendo en sus mentes, que es el instrumento que yo uso para derramar mi revelación, información que es contraria a mi voluntad. Ustedes pasan horas viendo películas, que incluso muchas de ellas contienen mensajes que son contrarios a mi voluntad, a mi palabra. Y a ustedes no les importa exponerse a cosas que están diseñadas por el infierno para quitar la sensibilidad espiritual de mis hijos. Es decir, el Señor nos estaba diciendo que cómo nosotros íbamos a escucharlo a Él, cómo nosotros íbamos a tener nuestro espíritu lleno de su presencia, nuestra mente llena de su palabra, si todo lo que nosotros estábamos metiendo en nuestra mente era basura, eran cosas que eran contrarias a su voluntad. En esa época, hace muchos años, nosotros éramos muy cinéfilos, nosotros veíamos muchísimas películas. Y quizás alguien diga: pero qué exageración, eso no es pecado ver películas. Yo no te estoy diciendo que sea pecado ver una película, pero yo te estoy diciendo lo que el Espíritu Santo nos habló en ese momento. Porque quizás tú seas una de estas personas que solo ve películas cristianas o ve alguna que otra película secular, pero que tiene un buen mensaje, que es sana. Pero nosotros realmente veíamos muchísimas películas de acción, películas de cualquier tipo. Porque, hermanos, siendo sinceros, muchas veces nosotros hemos perdido la sensibilidad espiritual, hemos perdido la sensibilidad de darnos cuenta de cuando estamos viendo algo que entristece al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sentado contigo ahí en tu sofá, en tu silla, frente al televisor. Lo que tú estás viendo, lo está viendo ahí el Espíritu Santo sentado contigo. Pero a veces nosotros hemos perdido la sensibilidad espiritual, hemos perdido la conciencia de la presencia de Dios
en nosotros y no nos importa. No nos importa ver una película, por ejemplo, en la que hay un matrimonio y el hombre tiene un amante, pero la película te hace ver como que el hombre es muy infeliz en su matrimonio y quiere irse con su amante, y la trama está desarrollada de una manera que tú comienzas a desear que el hombre deje a su esposa y se vaya con esta, porque esta es mejor. Vemos una película en la que es normal una gran estafa, en la que es normal robar un banco, en la que los delincuentes y los asesinos se convierten en los héroes, se convierten en los admirados. Es normal para nosotros ver una película con escenas de adulterio, con escenas de fornicación, con escenas donde se defiende la mentira, con escenas donde gente incluso se burla de Dios. Hemos perdido la sensibilidad espiritual y esto se ha vuelto normal para nosotros. ¿Pero qué crees que piensa el Espíritu Santo que está sentado contigo mientras tú ves esto y ni siquiera te incomoda? ¿No te incomoda ver que el protagonista de la película es un hombre que anda matando gente? ¿No te incomoda ver que el protagonista de la película es un ladrón y es el personaje principal, y tú dentro de ti comienzas a admirar a estos personajes que están exhibiendo determinados pecados como si fueran algo heroico, como si fueran algo bueno? Este tipo de cosas son las cosas que alejan la presencia del Espíritu Santo, que apagan la voz de Dios, porque contaminamos nuestra mente, contaminamos nuestros espíritus con estas cosas que no son más que propagandas del infierno, que no son más que estrategias del infierno, para que ya cuando nosotros los hijos de Dios veamos el pecado nos resulte algo normal. Porque cuando tú te apartas de estas cosas y de pronto te enfrentas al pecado, te enfrentas a la maldad, te impacta de otra manera. Pero cuando tú ya estás tan acostumbrado a ver violencia, a ver muerte, a ver inmoralidad sexual, a ver infidelidad, a ver mentira, a ver robo, delincuencia, tu corazón se va endureciendo, tu conciencia se va endureciendo. La maldad en este mundo se te vuelve algo tan normal que ni siquiera lloras en la presencia de Dios pidiéndole: Señor, ten misericordia de este mundo, ayúdanos a salvar a la gente que se está perdiendo, porque ya para ti todo esto es normal. Y el Espíritu Santo, esto fue lo primero que nos dijo. Él nos dijo: ustedes no pueden escuchar mi voz porque su mente está llena de basura, porque su mente está llena de impureza. Y nosotros tuvimos que reconocer, hermanos, que era así, que era cierto lo que Él nos estaba diciendo. Lo segundo que Él nos dijo tenía que ver con un conflicto que nosotros habíamos tenido recientemente con una persona. Cuando hablo de conflicto, no estoy hablando ni siquiera de algo grave, no estoy hablando de discusiones, de ofensas. Simplemente había sido un malentendido ministerial, y sin importar si teníamos nosotros la razón o no, esto causó que nosotros guardáramos cierto resentimiento hacia esta persona. Pero este resentimiento estaba tan escondido debajo de la alfombra que nosotros no nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta que ese resentimiento estaba ahí, y eso estaba contaminando. Entonces el Espíritu Santo nos habló acerca de esto y dijo: la otra razón por la que ustedes no sienten mi presencia, lo otro que está estorbando mi obra en sus vidas, es que ustedes no han perdonado a esta persona. Para nosotros esto fue muy interesante, porque ni siquiera habíamos tenido una discusión con la persona, la cosa no había escalado de ninguna manera, simplemente nosotros habíamos sentido que la persona había sido injusto con nosotros, y eso se quedó en nuestro corazón, en nuestra mente. Comenzamos a hablar de lo que había pasado demasiado, comenzamos a repetirlo, a hablarlo, a comentarlo, y toda esta situación se fue agrandando, pero no afuera, sino dentro de nosotros. Se fue agrandando en nuestro corazón, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y el Espíritu Santo nos dice: ustedes no han perdonado. Hay falta de perdón, y porque hay falta de perdón, yo no puedo moverme en sus vidas, yo no puedo actuar. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros. Entonces, hay varios videos sobre este tema del perdón en el canal, por si es un tema que te interesa, si es algo que estás experimentando. Te invito a que busques en el canal 2 videos específicamente que hablan acerca del perdón,
acerca de lo que causa la falta de perdón y acerca de lo que es realmente perdonar. Y creo que te van a ser de mucha bendición si es algo con lo que tú estás luchando actualmente, porque es algo que hemos vivido. No solamente esa vez, esa fue la primera vez en la que el Señor nos mostró lo grave que era el resentimiento, lo grave que es no perdonar a alguien, cómo esto estorba la presencia de Dios. Pero después de eso hemos aprendido muchísimo, el Señor nos ha seguido revelando muchísimas cosas acerca de este tema, así que te invito que si esto te sirve, que busques estos 2 videos en el canal. Bueno, en esa ocasión el Señor nos dijo, hayan o no hayan tenido la razón, no tenían derecho de hablar mal de esa persona, no tenían derecho de haber guardado resentimiento, porque Él es mi hijo, así como ustedes son mis hijos, y yo no me voy a parcializar hacia Él o hacia ustedes, porque ustedes son mis hijos, tanto Él como ustedes son mis hijos, así que el deber de ustedes era perdonar la ofensa y seguir hacia adelante, no guardar eso en sus corazones. Y quiero decirte, amado hermano, que esto realmente fue muy liberador para nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos dijo esto, inmediatamente reaccionamos. Es que la gracia de Dios estaba actuando mientras Él nos hablaba. Nosotros dijimos, es cierto, estamos guardando rencor, y nos empezamos a examinar y dijimos, es cierto, porque cuando el Señor te habla es como si encendiera un reflector. Hay cosas en tu vida que tú no ves, hay cosas en tu vida que tú no te das cuenta que están mal, pero cuando el Señor te habla es como si encendiera una luz muy blanca sobre una zona que tiene manchas escondidas, y cuando esa luz se enciende de pronto tú ves esas manchas. Así fue. Nosotros nos dimos cuenta de la falta de perdón que había en nosotros. Es que no la veíamos antes, y en el momento que el Señor nos habló la vimos tan claramente, porque ese es el poder de la voz del Espíritu Santo. Y la tercera cosa en la que el Señor nos habló, y esto sé que va a impactar a mucha gente porque es un tema un poco delicado, pero lo voy a hablar porque creo que es importante. Creo que es importante para mucha gente que lo está viendo, mucha gente que se siente seca espiritualmente, mucha gente que dice, Señor, yo quiero que me uses, pero no sé qué está pasando, por qué no te siento, por qué no te escucho. Puede ser que estés fallando en esto. Puede ser que estés en una situación como la que nosotros nos encontramos en ese momento. El Señor nos dijo, ¿cómo ustedes piden que yo los use con poder, que yo los use con milagros, con señales, con poder sobrenatural, si ustedes todo el tiempo están criticando a gente que yo estoy usando de esa manera? Cuando ustedes están criticándolos a ellos, cuando ustedes están diciendo eso no es de Dios, eso es del diablo, ustedes en realidad no los están criticando a ellos, ustedes me están criticando a mí. Porque yo soy el Espíritu, yo el Espíritu Santo, soy quien me estoy moviendo a través de ellos. Yo el Espíritu Santo soy el que estoy manifestándome de esas maneras que aunque a ustedes les parezca raro, les parece raro porque es nuevo, les parece raro porque nunca lo han visto, les parece raro porque en su iglesia local no se practica, no se ve, porque en tu iglesia local no está la gracia que está en esos lugares. Pero porque sea raro no quiere decir que sea antibíblico. Porque algo no aparezca en la Biblia no quiere decir que sea contrario a la Biblia, porque el piano no aparece en la Biblia y en nuestras iglesias tocamos el piano. Entonces, porque algo no aparezca en la palabra de Dios no quiere decir que sea contrario a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios misma dice que la gracia de Dios es multiforme. Viene de una palabra griega que es poikilos, que significa multicolor. La gracia de Dios tiene muchas formas de manifestarse. Y a veces nosotros vemos manifestaciones que nos parecen ridículas, que nos parecen extravagantes, que nos parecen raras, y enseguida vamos a criticar, vamos a juzgar y vamos a condenar a los ministros que Dios está usando como instrumentos y a través de los cuales se está manifestando de esa manera. En ese momento, hermanos, nosotros éramos gente súper crítica. Nosotros éramos muy rápidos para condenar a cualquiera. Si alguien pecaba, ahí estábamos nosotros de criticones.
Si alguien no hacía las cosas como se debía, ahí estábamos nosotros con el dedo señalador. Y también éramos de este tipo de gente que veíamos videitos de ciertos pastores. Yo no voy a decir ningún nombre aquí, no voy a decir ningún nombre. Pero tú seguramente sabes de qué yo estoy hablando. Estamos hablando de cómo hay ciertos youtubers, de cómo hay ciertos creadores de contenido que en vez de edificar al pueblo de Dios, basan todo su contenido en buscar errores, en buscar supuestas herejías, en buscar cosas que según ellos están mal, en buscar manifestaciones raras, en buscar cosas en iglesias, en ministros, y todo su contenido de su canal lo crean a partir de la crítica, de la condena y del juicio. Estas personas no están edificando el cuerpo de Cristo. Estas personas no están edificando al cuerpo de Cristo. Más bien lo que están haciendo es trayendo condenación sobre sus vidas y trayendo condenación sobre las vidas de todos aquellos que los están escuchando. Y nosotros éramos así, teníamos este espíritu. Cuando nosotros veíamos alguna manifestación del Espíritu Santo en internet que nos parecía rara, decíamos, eso no es de Dios. Ese es un hijo del diablo, ese es un brujo. Eso es demoníaco. Y el Espíritu Santo nos corrigió. Si tú no crees o no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, estás en total libertad de tener tu propia opinión y tu propio criterio. Pero yo tengo el deber de compartir con las personas que el Señor ha permitido que escuchen este canal lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado, porque para eso hicimos este canal. Lo hicimos para la gente que el Señor nos iba a traer, para la gente que necesitan una palabra, que necesitan ver la luz de Dios, para gente que no saben lo que les está pasando y por qué les está pasando y necesitan soluciones, necesitan saber qué pueden hacer para que la presencia, el poder del Espíritu Santo y la voz del Espíritu Santo comiencen a manifestarse en sus vidas. Y por eso lo estoy hablando así claramente, porque sé que hay gente así allá afuera. Quizás tú eres esa persona, tú eres esta persona que necesitas escuchar esto. Si tú eres una persona que has estado criticando a gente de Dios, yo no te digo que estés de acuerdo con todo lo que hace alguien, con todo lo que hace determinado pastor, determinado apóstol. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que hacen los apóstoles, los profetas, tal y tal. No estoy de acuerdo con todo lo que hacen, porque yo escucho la voz del Señor y tengo mi propio criterio acerca de las cosas. Pero una cosa es esto, decir, no creo que esto sea correcto, y otra cosa es decir, eso no es de Dios, eso es del diablo. Recuerda que lo que hacían los fariseos con Jesús era decir, Él echa fuera demonios por Beelzebú. Los fariseos nunca habían visto una liberación delante de ellos de la forma en la que Jesús lo hacía. Los fariseos nunca habían visto que alguien fuera libre de demonios con la palabra, que alguien dijera sal fuera y que un demonio obedeciera y que esa persona en el proceso de liberación cayera al piso, diera voces, como dice la Biblia, o sea, gritara. Los demonios salían gritando. Para los fariseos esto era un escándalo, esto era algo súper raro, nunca lo habían visto. No era algo que estaba escrito en la ley de Moisés. Recuerda que la ley de Moisés era como la Biblia para ellos, era su Biblia. Entonces ellos miraban su Biblia, que era la Torá, que era el Pentateuco, que era la ley y los profetas, y decían, yo no veo nada que se parezca en mi Biblia a lo que este hombre, Jesús de Nazaret, está haciendo. Y eso los llevaba a criticar, los llevaba a decir, esto tiene que ser algo del diablo, tiene que ser algo demoníaco. Y cuando ellos estaban haciendo esto, pensando que tenían la razón, Jesús les dijo, tengan cuidado, porque ustedes están cayendo en un error gravísimo. Y si ustedes blasfeman del Espíritu Santo, no van a poder arrepentirse, no van a tener perdón. ¿Por qué? Porque si tú ofendes al Espíritu Santo, si tú alejas al Espíritu Santo de tu vida, ¿quién te va a convencer de pecado? Entonces, muchas personas en la actualidad están cayendo en el mismo pecado de los fariseos, están llamándole a manifestaciones de Dios, manifestaciones del demonio, manifestaciones de demonios, simplemente porque es algo que nunca han visto, simplemente porque es algo nuevo, porque es algo raro. Y esto, hermanos, tiene su origen en el orgullo, porque tú dices, si no ha pasado conmigo, ¿cómo va a pasar con él?
Si esto fuera de Dios, me pasara a mí. Si caerse fuera de Dios, yo me tendría que haber caído. Si reírme de gozo fuera de Dios, y entonces ¿por qué a mí no me pasa? Tú eres la regla de lo que es de Dios y no es de Dios. Tú eres la regla por la que vas a medir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Eso es orgullo. Eso es arrogancia. Eso es egocentrismo. Tenemos que ser humildes y reconocer cuando Dios está haciendo algo, aunque a nosotros no nos haya pasado, aunque nunca lo hayamos visto, aunque en mi iglesia nunca se haya visto. Si Dios lo está haciendo en otro lugar, aleluya, gloria a Dios. Entonces, esta fue la tercera cosa que el Espíritu Santo nos habló. Él nos corrigió y nos dijo, si ustedes desean ser usados por mí, no me critiquen más, porque criticando a estas personas, me están criticando a mí. Amados hermanos, cuando el Señor nos habló esto, que nosotros nos paramos de la oración, cuando mi esposo y yo nos contamos que el Señor nos había hablado exactamente de las tres mismas cosas, eso provocó un gran avivamiento en nuestras vidas. Le dimos tantas gracias a Dios por habernos hablado, porque hemos visto cómo hay gente que están en estos mismos errores y siguen años y años y años en lo mismo. Y dijimos, Señor, tuviste tanta misericordia de nosotros, tuviste tanta misericordia de nosotros, que a pesar de ser duros, que a pesar de estar cayendo en estos errores tan graves, tú tuviste a bien hablarnos y revelarnos en lo que estábamos fallando. Y eso provocó una transformación completamente en nuestras vidas. Nosotros comenzamos a tomar decisiones, perdonamos inmediatamente, tomamos acciones hacia la reconciliación con esta persona que, por cierto, hasta el día de hoy somos amigos. Comenzamos a purificarnos, a eliminar hábitos que estaban metiendo cosas que eran contrarias a la voluntad de Dios en nosotros. Comenzamos a modificar la forma en la que administramos nuestro tiempo y eliminar el tiempo que estábamos dedicando a cosas que no agradaban al Espíritu Santo. Y lo otro que hicimos fue abrir nuestro corazón a lo que el Señor estaba haciendo en el mundo, a lo que el Señor estaba haciendo en otros lugares. Comenzamos a examinar con un corazón más abierto y con una mente más receptiva algunos de los movimientos del Espíritu Santo actuales que hay en algunos países, que hay en algunas iglesias, y comenzamos a darnos cuenta de cuán ciegos habíamos estado, de cómo nos habíamos estado perdiendo un río que estaba brotando de la presencia del Señor, trayendo manifestaciones súper poderosas de su presencia, y que nosotros estábamos ciegos por el orgullo, por la arrogancia, por no querer reconocer lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, esta fue la primera vez que el Señor nos habló. Fue algo que nunca olvidaremos porque trajo un cambio completo en nuestra vida de 180 grados. Hasta el día de hoy atesoramos esta experiencia en nuestros corazones porque fue la primera vez que el Espíritu Santo nos habló claramente acerca de algo y nosotros obedecimos. Y a partir de ese momento, siempre que sentimos que nos estamos desviando un poco, que nos sentimos un poco confundidos, desenfocados, un poco que el fuego se está apagando, siempre vamos al Señor y decimos, Señor, ¿qué está pasando? Y en su presencia, a través de su voz, Él nos realinea, nos reenfoca. Por tanto, amado hermano, hermana, te invito a que si tú estás pasando por una experiencia similar, si te sientes lejos del Señor, si te sientes seco espiritualmente o débil espiritualmente, o crees que necesitas algo, ve a la presencia del Señor. Pero ve con humildad y dile, Señor, lo que sea que yo esté haciendo mal, muéstrame. Después que esto pasó y que nosotros empezamos a tomar decisiones, comenzó a fluir lo sobrenatural en nuestras vidas. El Señor comenzó a manifestarse con visiones, con sueños proféticos. Empezó el ministerio de liberación, empezaron las sanidades, empezó algo tan especial en nuestras vidas, y todo fue simplemente porque dijimos, lo que tú nos digas, eso haremos. Así que espero que este testimonio haya sido de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y nos vemos en el próximo video.